Comenzamos con el bloque de entrevistas de 7 Puentes. Estamos hoy con Lucía Casajús, integrante de la Dirección de Medios de la UNDAV y autora del libro Lo dijo la radio. Hola Lucía, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Nazareno? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien. Te invitamos para que nos hables un poco de tu libro Lo dijo la radio. ¿De qué trata esta publicación? Sí, Lo dijo la radio es un libro del cual no soy solamente yo autora. Es una coautoría con Noelia Giorgi, somos las dos autoras de esta publicación. Noelia es la coordinadora de la radio, yo soy miembro del equipo, como decías, de la Dirección de Medios y bueno, hacemos distintas tareas vinculadas a los medios universitarios, a la radio y a la televisión, y justamente el objetivo del libro fue reflexionar en torno a la radio universitaria y todo lo que tiene que ver con la divulgación científica. Es decir, lo que nosotros queríamos con esta publicación es poner en valor justamente el rol de la radio universitaria, la importancia que tienen las emisoras que están en las universidades, sobre todo en las universidades públicas, para difundir la ciencia, para divulgarla, para acercar todo el trabajo de los investigadores a la sociedad, a través de este medio de comunicación, de la radio. ¿Y cómo surge más la idea de publicar esta publicación? La idea de hacer este libro, en realidad, digamos que tiene su origen en una labor que viene haciendo la Dirección de Medios desde sus comienzos en la Universidad de Avellaneda, y que es publicar siempre sobre medios universitarios, pero sobre diferentes temáticas vinculadas a los medios. En ese marco, con UNDAV Ediciones se creó una colección que se llama Radio Escrita, que tiene publicados un libro sobre las radios universitarias, en general, digamos, las radios universitarias argentinas, dos libros sobre el programa Perfiles en la UNDAV, y que es la cuarta publicación sobre Lo dijo la radio. La idea, por un lado, fue continuar enriqueciendo a esta colección, a la colección Radio Escrita, pero por otro lado también fue lo que te decía en la primera pregunta que me hacías, poner en valor lo que tiene que ver con la divulgación científica y la radio, que era algo que nos parecía muy importante y sobre lo que no había mucho escrito. Entonces, desde Mario Giorgi, que es el director de medios, surgió la idea de hacer un nuevo número de la colección Radio Escrita, en este caso dedicado específicamente a la divulgación científica en la radio universitaria. Y como bien sabemos del libro, está como dividido en dos partes por la gran cantidad de actores que aparecen que están relacionados con la radio. ¿Cómo es esta cuestión? Lo que hicimos fue una primera parte que la hicimos con Noelia, que tiene 4 capítulos y que tienen que ver con distintas cuestiones vinculadas a esto que te decía. En primer lugar, hablar de la radio como medio de comunicación para la divulgación de la ciencia, hablando de cuáles son las ventajas que tiene la radio como medio para transmitir la ciencia a la sociedad. Otro capítulo está dedicado a contar sobre nuestra emisora, sobre Radio UNDAV, que es la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, que acaba de cumplir 6 años. Y lo que hacemos es contar la historia de la emisora y también repasar la experiencia de distintos programas de divulgación científica en la radio universitaria. Tenemos también un capítulo en el que lo que quisimos fue incluir la mirada de los investigadores, y justamente con ayuda de los chicos que hicieron 7 Puentes, este programa el año pasado, que así como tenemos este bloque dedicado a las publicaciones, hay un bloque también cada 2 semanas dedicado a los investigadores de la universidad, y lo que hicimos fue preguntarles a los investigadores, a ellos, cuál creen que es la importancia de los medios universitarios, de la radio universitaria en la divulgación de la ciencia. Y entonces hicimos una serie de unas 20 entrevistas consultándoles sobre esta cuestión, que están reflejadas también en el libro, y que, bueno, que realmente acerca unos puntos de vista muy interesantes, porque los investigadores ponen también en valor y destacan la importancia de tener estos espacios abiertos y poder participar, poder difundir los resultados de sus investigaciones. Eso sería lo que es la primera parte del libro, en la que incluimos también, disculpa, me olvidaba, un capítulo dedicado a un proyecto de divulgación científica que se hizo en el ámbito internacional. Es decir, nosotros desde Argentina, desde Radio UNDAV, este es un proyecto que se llama Semillas de Ciencia y que comenzó en España, promovido por la Asociación de Radios Universitarias Españolas, ARU. Ellos promovieron este proyecto de divulgación científica a través de la radio universitaria, y nosotros desde Avellaneda nos sumamos junto a otras universidades también que participaron en este proyecto de México, por ejemplo.
Esa es la primera parte del libro. Y la segunda que comentabas vos que está, digamos, está abierta la segunda parte a la participación de distintos colaboradores, porque justamente nosotros creíamos que había muchos actores que tenían cosas para decir en torno a la radio universitaria que tenían, y la divulgación científica, y que tenían que estar en este libro. Por eso tenemos un capítulo del director de UNDAV Ediciones, que es Carlos El Arayán, y que cuenta la experiencia del programa radial Saber para Entender, que es un programa que se hizo desde la editorial universitaria. Después tenemos un capítulo que lo escribe una periodista que se llama Gabriela Wiesenthal, una periodista radiofónica especializada en divulgación de la ciencia, y lo que hace ella es dar buenas prácticas para transmitir la ciencia, comunicar la ciencia y difundir y divulgar la ciencia a través de la radio. Tenemos también un capítulo que lo escribimos en forma conjunta con el presidente de la Asociación de Radios Universitarias Españolas, que se llama Daniel Martín Pena, y en el que lo que hacemos es repasar cuál es el estado de investigación en torno a la radio universitaria. La radio universitaria es una temática que recién ahora, hace unos pocos años, está comenzando a ser estudiada, sobre la cual se está reflexionando, se está pensando, se están abriendo debates. Y entonces lo que hicimos fue recopilar todos los trabajos desde finales de los 90 hasta el momento que hay publicados sobre radio universitaria en congresos, tesis doctorales, artículos en revistas científicas y, bueno, y también libros y publicaciones. Entonces es un capítulo que es una base de datos realmente, sobre todo para aquellas personas que estén pensando en seguir su línea de investigación en la radio universitaria. Ahí está concentrado, está compilado todos los trabajos en materia de radio universitaria que hay hechos y publicados hasta el momento. Y finalmente el último capítulo del libro lo escribe nuestro director de medios, Mario Giorgi, y es un análisis de la situación actual de la ciencia y la tecnología en nuestro país, también puesta en vinculación con la radio. Así que ese es el contenido del libro, son 8 capítulos abordando todas estas cuestiones que te comentaba. Perfecto. ¿Me puedes hablar un poco de cuál es la importancia de que existan publicaciones relacionadas con las radios universitarias? Sí, tiene que ver con esto que te decía, digamos. La radio universitaria no es solamente un espacio de producción, si bien sí que lo es, por supuesto, es un espacio de producción, un espacio de participación de distintos actores, tanto de la comunidad universitaria como de distintos actores sociales, pero tiene que ser también un espacio de reflexión. Es importante que quienes hacemos día a día la radio universitaria no solo la hagamos, sino que también la pensemos, reflexionemos, debatamos con otros compañeros de otras universidades. Te decía, hay radios universitarias, si bien, digamos, la radio universitaria es un fenómeno enorme, porque en la Argentina son 62 las radios de las universidades públicas, y en España son más de 20, y también, bueno, en México hay radios universitarias, en todo el mundo podríamos decir que hay radios universitarias. A pesar de eso, es una realidad que no es del todo conocida, ¿no? Por la sociedad en general. De hecho, muchos estudiantes cuando entran a la universidad se sorprenden al saber que tienen una radio universitaria. Entonces, en este contexto es cada vez más importante que todos los que podamos, todos los que trabajamos cotidianamente con la radio universitaria, no solo lo hagamos desde la práctica, sino que también nos sentemos a pensar sobre eso y analizar, a ver cómo estamos yendo, para dónde vamos, qué posibilidades hay, hacia dónde queremos ir. Entonces me parece que es muy importante para eso y también fundamentalmente para visibilizarla de cara a la sociedad. Como te decía, no es un fenómeno tan conocido y este tipo de publicaciones permiten que la radio universitaria se conozca y sí, tenga mayor visibilidad también. Y para ir finalizando, ¿puedes hablarme un poco de cuál debería ser el rol de las radios en la universidad? Sí, yo creo que la radio de la universidad, las radios universitarias en general, tienen varios roles, ¿no? Por un lado, el primero y el más claro, a lo mejor cuando hablamos de una radio universitaria, tiene que ver con esto que decíamos, de estar abierta, de ser un espacio de comunicación abierto a la participación de todos los actores de la comunidad universitaria. De hecho, en nuestra radio, en Radio UNDAV, la grilla de programación está constituida íntegramente por miembros de la comunidad universitaria. Estudiantes, hablamos de docentes, hablamos de no docentes, de autoridades incluso que tienen su espacio en la emisora. Entonces yo creo que la primera función es esa, es estar abierta a la participación, dar voz a la participación de los distintos actores de la comunidad universitaria. También, por supuesto, ser un espacio
para tratar temáticas y contenidos que tienen que ver con la universidad, también que tienen que ver con la sociedad. Hablamos de divulgación científica como un contenido interesantísimo para la radio universitaria y al cual la radio universitaria debe tener en cuenta siempre. Es un tema que tiene que estar en la radio universitaria, la divulgación científica, pero más allá de eso, abrir el espacio a trabajar, a hablar, a comunicar en torno a contenidos que son tradicionalmente invisibilizados por los grandes medios comerciales. El otro día tuvimos la jornada de aniversario de la radio, te decía, cumplió 6 años, y uno de los expositores, Aldo Rodman, quien fue presidente de la red de radios de Latinoamérica y el Caribe, decía justamente esto, ¿no? Que las radios universitarias son un faro en el panorama de la comunicación concentrada. Así que yo creo que ese es uno de los roles que tiene que tener la radio. También el tema de la, decíamos, de la extensión, cuando hablamos de divulgación científica también hablamos de extensión y del vínculo con la sociedad, ¿no? De llevar a la sociedad todo lo que sucede dentro de la universidad, de poder trasladarlo y de poder transmitirlo. Tiene también la radio universitaria una clara función social. Y finalmente, para nombrar otro rol, tiene que ver también con esto que hace 7 Puentes a través de este programa y de UNDAB TV, que es el rol que tiene que ver con apoyar la formación, en primer lugar, de carreras vinculadas al periodismo y la comunicación, por supuesto, ¿no? Pero también al resto de estudiantes que encuentran en la radio un espacio para trabajar contenidos de las distintas materias a través del formato radial, digamos. Así que el rol de la formación, de hecho hay muchas radios que nacen ya con este rol, pero existieron o existen en algunas universidades que no tienen sus medios de comunicación abiertos a los estudiantes. Aunque parezca mentira, hay radios universitarias que no incluyen a los estudiantes. En la UNDAB eso no pasa, por suerte. Nosotros, desde que se puso en marcha la radio, teníamos como objetivo que iba a ser un espacio para apoyar la formación y la experimentación. Y sí que las emisoras nuevas que van surgiendo, y también tiene que ver con esto, creo que hablamos de la reflexión del debate, del pensar la radio. Las radios, digamos, tienen sí ese objetivo de apoyar la formación de los estudiantes, de abrir los espacios y ser un espacio en el que se puede experimentar. Nosotros decimos, reivindicamos a la radio universitaria como espacio, como laboratorio de experimentación, ¿no? Decimos, si un estudiante no se puede equivocar, confundir, para sobre eso corregir en el medio de comunicación de su propia universidad durante la carrera, ¿dónde lo va a hacer? Así que yo creo que ese rol de formación también es uno de los roles importantes que tienen las radios universitarias. Muchas gracias, Lucía, por estar hoy con nosotros y compartir este día en 7 Puentes. Gracias a ustedes por la invitación. Y así finaliza el bloque de la entrevista de hoy. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más 7 Puentes.